Muy bien. Bueno, hacemos uno más y listo. Y así cumplimos con adelantar un poquitito. Bueno, habíamos contado entonces de cómo se desarrolla entonces esa diabetes gestacional, que era lo que nos interesaba, ver el desarrollo de por qué se desarrollaba. Ahora, ¿quién desarrolla diabetes gestacional? Y bueno, ahí no sabemos. ¿Por qué una mujer hace diabetes gestacional? Hay factores, como dijimos recién, que pueden relacionarse eh, con la aparición, ¿no es cierto? O sea, el hecho de pertenecer a grupos de riesgo puede hacer eh, que tengamos mayor propensión, que tenga la mujer mayor propensión, ¿no es cierto? Obesidad, diabetes en la familia, diabetes gestacional previa, glucosuria, o sea, lo que habíamos mencionado antes, eh, sería los factores de riesgo. Ahora, indudablemente tiene que haber un factor genético múltiple. O sea, hay una multifactoriedad genética. ¿De acuerdo? O sea que invariablemente tiene que haber una genética previa. No sabemos bien cuáles son los genes que intervienen en esto, pero indudablemente tiene que haber una predisposición genética previa invariablemente. Bien, entonces, bueno, una vez que hemos presentado estas tres diabetes como básico, porque después lo demás vamos a mencionar alguna cosa, pero por ahora mencionamos estas diabetes, entonces una vez que sabemos que las diabetes no son todas iguales, porque no todas tienen el mismo origen, por esto que acabamos de ver, es decir, vimos cómo el origen no es el mismo, de las diferentes diabetes, entonces aprendimos, bueno, el origen no es el mismo, entonces la fisiopatología de desarrollo no es la misma, entonces son diferentes. Pero una vez que se desarrolla la diabetes, eh, bueno, sacándola del embarazo, que obviamente tiene que ver con una cuestión principal inicial del embarazo, es decir, que tiene que ver con el parto, que tiene que ver con las complicaciones que pueda tener el bebé, que tiene que ver con el control metabólico del chico y de la mamá, sacando eso, ¿no es cierto? Los cuidados que va a tener que tener el chico neonato, ¿no es cierto? Sacando eso que es particular, propio del momento de la gestacional, lo que es el desarrollo de la diabetes. Una vez que se desarrolla una diabetes en un paciente, lo que nos interesa, ¿qué es? Lo que nos interesa es las complicaciones que puede traer la diabetes. Es decir, la diabetes es una enfermedad que, como la hipertensión, es una enfermedad silente. O sea, nosotros no nos enteramos qué es lo que pasa hasta que lo tenemos encima. Es decir, las complicaciones de la diabetes son el problema fundamental por el cual nosotros tenemos que controlar las glucemias. Pero seguimos en diabetes gestacional. No, bueno, ahora, no, en términos general, ahora digo, la diabetes gestacional, una vez que hemos cerrado el tema de entender que las diabetes no son las mismas, y decía, pero aclarando que sacando las complicaciones específicas de la diabetes gestacional relacionadas con el parto, con las cosas perinatales, ¿no es cierto? Con el parto, con la salud de la mamá como mamá durante el embarazo, como salud del bebé después de que nace inmediatamente, sacando esa complicación específica, rápida, digamos, por llamarlo de alguna manera, lo que nos interesa son las complicaciones de la diabetes, que son las silenciosas. La diabetes tiene básicamente dos tipos de complicaciones. Tiene complicaciones a largo plazo, y con complicaciones agudas. Las agudas, que no es lo mismo que hago referencia con la embarazada tampoco, es decir, agudas están relacionadas con los manejos de la glucemia en un momento determinado, mientras que las agudas referidas a la mamá, que las inmediatas que refiero de la mamá, se refieren al crecimiento del bebé, al tratamiento del bebé, al parto, es decir, cosas que son del momento de la mamá, del embarazo de la mamá. Sacando eso, entonces las del embarazo las dejo a un costado y me voy a las diabetes en general y digo, tengo dos tipos de complicaciones básicas.
las de largo plazo y las de corto plazo. Cuando hablamos de las de corto plazo, agudas, perdón, las agudas, las de largo plazo y las agudas. Las agudas hace referencia a desmanejos de la glucemia en un momento determinado. En ese sentido, hablamos en las agudas, vamos a comentar, vamos a hacer referencia a las hiperglucemias y a las hipoglucemias. Hiperglucemias e hipoglucemias. Esas dos, hiperglucemia e hipoglucemia, hace referencia a las complicaciones que llamamos agudas, es decir, en cualquier momento de la diabetes pueden llegar a pasar. Pero esas mayormente, digamos, las consideramos aparte porque son eventuales, pero las que no son eventuales y que se producen en cualquier diabético como evolución natural de su enfermedad son las de largo plazo. Es decir, que a largo plazo la enfermedad trae consecuencias que son como inexorables, van a estar ahí. Es decir, las consecuencias de la diabetes se van a presentar si nosotros dejamos la diabetes que corra a largo plazo. Para entender el problema de la diabetes y para entender los problemas, las complicaciones a largo plazo de la diabetes, en nuestra cabeza tiene que aparecer el factor que es el factor que sirve para diagnosticar la diabetes, que es la glucemia. Es decir, la hiperglucemia, pero en este caso la hiperglucemia no aguda, sino la hiperglucemia de larga evolución, es decir, las hiperglucemias que maneja en las cuales el paciente no tiene una complicación aguda, las hiperglucemias constantes, permanentes que tiene el paciente, son la base fisiopatológica de las complicaciones. Es decir, que la idea de la diabetes es que si el paciente no maneja su glucemia, se la manejo desde afuera. Y se la manejo desde afuera y evito las complicaciones que puede tener ese paciente. Bien. ¿Por qué la glucemia puede ser un problema a largo plazo? ¿Por qué las glucemias elevadas pueden ser un problema a largo plazo? Bueno, existe una reacción química que se llama glucosilación o glicosilación no enzimática. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las reacciones que se realizan en nuestro organismo se llevan a cabo mediante la utilización de enzimas. Las enzimas que permiten, o que para qué sirven, permiten las enzimas que las reacciones se lleven a cabo en un tiempo adecuado y en un momento adecuado y en las circunstancias adecuadas. Es decir, las enzimas catalizan reacciones, entonces catalizan las reacciones, todas las reacciones o gran cantidad de las reacciones químicas que se producen en nuestro organismo. O sea, hacer una glucólisis sin enzimas de la glucólisis tardaría horas, con lo que las células se morirían. Pero, además de las reacciones enzimáticas, se producen reacciones químicas que no requieren de enzimas en nuestro organismo. Una de esas reacciones consiste en que la glucosa se puede combinar con lo que se les ocurra. Principalmente se combina con proteínas. La glucosa se combina con lo que fuera. Ese proceso de combinación se llama glucosilación o glicosilación. Es decir, que se glucosila o glicosilan distintas estructuras del organismo. Entre ellas, las proteínas. ¿Todas las proteínas tienen capacidad de ser glicosiladas? Sí, todas las proteínas pueden ser glicosiladas. Entonces, la glicosilación no enzimática, que es como se llama esto, glicosilación no enzimática, se produce permanentemente. Y nosotros podemos medir productos de glicosilación enzimática en nuestra sangre, inclusive. Podemos medir productos de glicosilación no enzimática. De hecho, solemos hacerlo. Solemos medir... ¿Hemoglobina? Claro, ¿Hemoglobina glicosilada? Exactamente. Solemos medir proteínas de la sangre, la que medimos habitualmente es la hemoglobina. ¿Está bien? La hemoglobina que se llama hemoglobina A1C. Esa hemoglobina A, que es la que tenemos nosotros en nuestra sangre, la que abunda en nuestra sangre,
Por supuesto que depende, si alguno va a decir, bueno, pero yo tengo talasemia y no tengo, bueno, no importa. Pero para las hemoglobinas, para la mayoría de la población, la hemoglobina normal se llama hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto. Dentro de la hemoglobina A, la que se llama 1C, la hemoglobina 1C, hace referencia a la hemoglobina combinada con glucosa. Esa hemoglobina glicosilada, o hemoglobina glucosilada, se mide constantemente. ¿Tenemos hemoglobina glicosilada en el cuerpo? Si yo les mido la hemoglobina glicosilada ahora, ¿ustedes tienen hemoglobina glicosilada? Sí. Por supuesto. Sí. Claro. Tienen hemoglobina glicosilada. Todos tenemos hemoglobina glicosilada, solo que no deberíamos tener valores promedio tan altos de glucosa que nos dé un valor más o menos alto de hemoglobina, ¿no? tenemos valores que consideramos aceptables o normales, llamamos, solemos usar la palabra normal. Entonces tenemos valores normales de hemoglobina glicosilada, que son unos valores que se supone que son aceptables en relación a que se está llevando una glicosilación supuestamente normal. Entonces, glicosilación normal, hemoglobina glicosilada normal y nuestra vida normal. Perfecto. Pero no es la única proteína que se glicosila. Si nosotros quisiéramos medir otras proteínas glicosiladas, podríamos medirlas. Muy bien. El fundamento por el cual se producen las complicaciones tiene que ver con la glicosilación de distintas enzimas, de distintas proteínas. ¿Y dónde están esas proteínas? Bueno, inicialmente las proteínas que se van a glicosilar son las que están en el plasma y las que están en las paredes vasculares. Y cuando hablo de las paredes vasculares me refiero al endotelio y al subendotelio, la membrana basal que está por debajo del endotelio. A continuación se van a glicosilar las proteínas que están por fuera del endotelio, es decir, en los tejidos. Es decir, que en última instancia los niveles elevados de glucosa van a producir mayor glicosilación de la habitual y esa mayor glicosilación se va a producir dentro del torrente sanguíneo, en la pared del vaso sanguíneo y en los tejidos. O sea que la glicosilación no enzimática, se va a producir en todo el organismo. Ahora, esa glicosilación no enzimática, va a empezar a producir alteraciones porque lo que se glicosilan son las proteínas. Ahora, ¿qué le pasa a una proteína que está glicosilada? La proteína que está glicosilada cambia su forma justamente porque está glicosilada. Y ese cambio de forma en la proteína se traduce en ¿qué? Se traduce en ese cambio de forma se traduce en alteración en su función, en alteración de la función de la proteína. Es decir, que las proteínas van a alterar su función en virtud de la glicosilación. Esas glicosilaciones, esas sustancias glicosiladas se llaman producto final de glicosilación no enzimática. ¿Está bien? Esos productos de glicosilación no enzimática son múltiples. Y las consecuencias de que aparezcan esos productos son también múltiples. Entonces, si yo glicosilo, por ejemplo, proteínas del vaso sanguíneo, entonces el vaso sanguíneo va a cambiar su conformación. Es decir, va a haber una alteración en la función de las moléculas que están en la pared del vaso sanguíneo. Entonces, van a pasar cosas como, por ejemplo, que las proteínas, por ejemplo, van a adherirse entre sí, van a tener mayor tendencia a adherirse entre sí, se van a formar como depósitos de proteína glicosilada. Van a pasar cosas como, por ejemplo, que va a haber una tendencia a activación, por ejemplo, leucocitaria, va a haber tendencia a activación del endotelio,
Es decir, que el proceso que no es específico, no es un proceso específico que se produce linealmente, no es que se glicosiló entonces la proteína de adhesión leucocitaria en la membrana del endotelio y a continuación pasa que... No. Sí, pasa que esa proteína se glicosila y por supuesto favorece la adhesión de leucocitos o la adhesión de plaquetas o lo que sea. Pero eso va paralelo a todo lo demás y no se produce ninguna cosa primero que otra. Es decir, la glicosilación enzimática es algo que se produce en forma homogénea, en los vasos sanguíneos y en los tejidos a lo largo de la vida. Lo hacemos habitualmente con nuestra glucosa, con nuestras glucemias habituales, pero si tenemos una glucemia muy elevada, o más elevada permanentemente, esos productos se empiezan a acumular y empiezan a haber más productos de glicosilación no enzimática. La consecuencia es una alteración en el trabajo de, primero, de lo que esté alrededor, de lo que esté dentro del vaso o en el endotelio del vaso y luego en la pared del vaso. Y la consecuencia de eso es que los vasos se empiezan a dañar. Es decir, el vaso se daña por actividad. Si uno tuviera que resumir, diría, el vaso se daña porque hay una actividad inadecuada de las proteínas y eso está relacionado con que las proteínas no son normales y no son normales porque están unidas a glucosa. Entonces, ese es el primer fundamento de el por qué va a haber lesiones, entonces, por la hiperglucemia. Es decir, la hiperglucemia, el primer fenómeno digamos, por el cual va a traer problemas, es que hay una glicosilación no enzimática elevada. Después volvemos sobre esto. Porque ese es uno de los motivos por los cuales la hiperglucemia entonces produce glicosilación no enzimática, es uno de los procesos por los cuales produce daño. La glucemia a largo plazo produce glicosilación no enzimática, modifica la actividad de las proteínas, daño número 1. Y la otra circunstancia que hay que tener en cuenta es la siguiente. En las neuronas, la glucosa entra libremente, no necesita de insulina. O sea, la insulina se utiliza en los tejidos insulino dependientes, pero las neuronas no necesitan ningún transportador especial de insulina, ningún transportador especial de glucosa que esté acoplado a insulina. Motivo por el cual la glucosa entra libremente en la neurona. Ahora, la neurona recibe glucosa. Normalmente nuestras neuronas reciben glucosa. Perfecto. Ahora, nuestras neuronas reciben la glucosa en mayor medida cuando tenemos las glucemias elevadas. Cuando un individuo tiene las glucemias elevadas, la cantidad de glucosa que entra dentro de la neurona es mayor. Ahora la pregunta es, ¿qué hace la neurona con esa glucosa? Porque no puede evitar que le entre dentro de ella. Entonces, la empieza a utilizar, la glucosa, la utiliza como fuente energética, podría usarla para empapelar la célula, del lado de adentro, para empapelar con glucosa, pero no sabe hacer eso. Entonces utiliza caminos alternativos de utilización de la glucosa. Dentro de los caminos alternativos, la glucosa es un polialcoholaldehído, es decir, que está hecho de alcoholes, de cadenas de glucosa, de cadenas de carbono, unidas a función alcohol y aldehído. Bueno, el problema es que lo que hace al utilizar la glucosa en forma significativa es utilizar vías en las cuales se fabrican alcoholes que provienen de la glucosa. Es decir, los alcoholes
provienen de la glucosa, pero no por casualidad, porque el desdoblamiento de la glucosa produce alcoholes. No es que se producen los alcoholes porque sí, se producen alcoholes porque se degradan una molécula que los tiene funciones alcohol a lo largo de toda ella, como es la glucosa. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos alcoholes. Alcoholes como el sorbitol, por ejemplo. ¿Está bien? También obtenemos, por estas vías de degradación, también obtenemos niveles de fructuosa un poco más elevados, y los alcoholes y la fructuosa, ¿qué hacen? Bueno, lo que me hacen es que me aumentan, por un lado, la osmolaridad dentro de la célula. Y el aumento de la osmolaridad dentro de la neurona se traduce como cualquier aumento de osmolaridad en cualquier otra célula. Cuando hay una sustancia osmóticamente activa, es decir, que son sustancias que aumentan la osmolaridad, pues son osmóticamente activas, cuando tengo una sustancia osmóticamente activa, me atrae agua. Y entonces, ¿qué le pasa a la neurona? Se hincha, por un lado. Por otro lado, no trabaja de la misma manera, porque está hinchada, porque tiene un proceso que hace que, digamos, están diluidas las sustancias dentro de ella, no sé, o sea, todas las células del cuerpo trabajan con una osmolaridad determinada. Modificar, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Modificar la osmolaridad de una célula implica hacerla trabajar mal. Bueno, efectivamente, eso es lo que sucede con la neurona. Pero, no contentos con todo esto, los alcoholes que se forman, como el sorbitol, por ejemplo, pueden ser tóxicos para la membrana plasmática de la neurona. Entonces, ahí en ese caso, la hiperglucemia modifica la actividad de la neurona, daña las neuronas. La modifica la actividad por aumento del volumen de líquido que hay adentro. Y por otro lado, o sea, modifica la actividad, y por otro lado, daña la neurona porque le daña su membrana, daña la membrana plasmática de la neurona. ¿Cómo? Esto, te hago una consulta que quizás nada que ver, pero... Decime. Sí. O nada que ver. No te escuché. Perdón, ¿ahí me escucha bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Te pregunto si quizás nada que ver, pero ¿es por este mecanismo que se da la sensación de letargo muchas veces o nada que ver? Bueno, por supuesto que la alteración del sistema nervioso, que ya vamos a verla, ahora vamos a describir las complicaciones, porque esto es la fisiopatología, el mecanismo de desarrollo de la complicación, pero vamos a ver las complicaciones, que ahora las vamos a ver. Cualquier alteración neurológica que tiene el paciente con diabetes tiene que ver, por un lado, con el proceso neurológico en curso derivado del mal funcionamiento que estamos hablando. Perfecto. Eso es la primera, digamos, como primera medida tengo eso, ¿no es cierto? Claro. Pero ojo, porque hay otro daño que es el daño relacionado con lo vascular. O sea que si vos me decís, tengo un daño neurológico de cualquier índole, periférico o central, ¿está bien? Es decir, mis neuronas no andan bien. Bueno, puede ser que las neuronas no andan bien porque tienen un daño, como en este caso, pero además puede que no anden bien porque además no tengan una buena irrigación, cosa que también se da en la diabetes. ¿Se entiende lo que digo? O sea que las neuronas, como todos los tejidos, van a tener un daño relacionado con la irrigación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver qué pasa. Okay. Pero entonces vos me preguntás, todo lo que es neurológico, un letargo, lo que vos quieras, porque el letargo no es que el diabético, digamos, no es una característica específica el letargo, el aletargamiento del paciente diabético.
Por ahí es una característica, otras patologías neurológicas, otras manifestaciones neurológicas. Pero igualmente puede presentarse, por supuesto. Pero si yo tuviera que pensar el porqué, diría, bueno, por supuesto que las neuronas trabajan mal, pero ojo, porque está trabajando mal no solamente por una cuestión metabólica propia de la neurona, sino que también está trabajando mal porque la irrigación no es la adecuada. Ahora vamos a ver cómo la irrigación de todo el cuerpo no es la adecuada. Bueno, la conclusión de que tengo entonces neuronas, entonces eso, ese mecanismo, entonces tengo el mecanismo de glicosilación no enzimática por un lado, y por el otro lado se llama utilización de las vías de los polialcoholes. ¿Está bien? Entonces, la utilización de la vía de los polialcoholes, que genera daño neurológico de la neurona directamente, neurítico, o neuronal sería la palabra, neuronal directo, y el mecanismo de glicosilación no enzimática, esos dos mecanismos son los que van a producir principalmente el daño en todo el organismo. ¿Está bien? O sea que la base de las complicaciones está dada en la glicosilación no enzimática y en la utilización de la vía de los polialcoholes o polioles. ¿Está bien? Esos son los fundamentos de lo que vamos a ver ahora, de todo. O sea, uno dice, bueno, retinopatía, sí, tiene que ver con esto. Nefropatía, sí, tiene que ver con esto. Neuropatía, sí, tiene que ver con esto. O sea que todo tiene que ver con esto que acabamos de ver y después lo vamos a comentar una palabrita en cada caso que vemos a partir. Pero primero, entonces, decimos, ¿cuáles son las complicaciones de largo plazo? ¿Tienen que ver con esto que hablamos recién? Sí, por supuesto. Bien, entonces tengo estas dos situaciones nos traen la base estructural de todas las complicaciones. Y la base estructural se basa en dos cosas también que son derivadas de esto, que son la angiopatía diabética, es decir, el daño vascular, relacionado con ¿qué el daño vascular? Relacionado con una alteración de la pared vascular por productos de glicosilación no enzimática, y relacionada a la vasculopatía, yo le llamo vasculopatía o si le llamo angiopatía es lo mismo, relacionada en segundo caso por la falta de inervación. Los vasos sanguíneos tienen músculo liso, ¿está bien? Tienen músculo liso. El músculo liso está inervado por el sistema nervioso simpático. Las neuronas que llegan al sistema nervioso simpático lo hacen a través de axones, es decir, hay llegada de axones directamente a esos vasos sanguíneos. Si hay una alteración en la función en las neuronas que inervan esos vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos se dañan. Primero, no responden como tendrían que responder. Y segundo, empiezan a dañarse. ¿Por qué? Primero porque la inervación es deficiente y después porque se denervan o se comportan como denervados. Un órgano que se comporta como denervado se lesiona. Se puede atrofiar, puede aparecer una función alterada de sus células. Cualquier órgano que esté denervado le puede pasar eso. Los vasos sanguíneos, si bien puede no morirse la neurona y no cumplirse totalmente la denervación, la inervación es inadecuada. Es decir, que los vasos sanguíneos tienen daño porque no están bien inervados y porque hay productos de glicosilación no enzimática, que los dañan. O sea que tengo angiopatía diabética, que se llama microangiopatía porque suelen ser los vasos de pequeño calibre los que más se alteran, o los que se alteran más, diría mejor, los que se alteran más con mayor velocidad. O sea que los que se alteran con mayor rapidez son los vasos de pequeño calibre y en mayor medida, y entonces por eso se le da nombre a esa angiopatía diabética, a esa vasculopatía diabética, se le da el nombre de microangiopatía diabética. ¿Está bien? O sea, alteración de los vasos pequeños. ¿Basados en qué? En deterioro o acumulación de productos de glicosilación no enzimática y neuropatía. Neuropatía del vaso. Esa es
la primera base de las complicaciones, la angiopatía. Y la otra base de las complicaciones está relacionada con el daño directo de la neurona. ¿Está bien? El daño directo de la neurona, que se le llama, inicialmente le voy a llamar neuropatía. Neuropatía, porque después les voy a hablar de neuropatía diabética, pero ahora no hablo de la neuropatía diabética como neuropatía en general, sino que hablo de neuropatía como algo, como tisular, es decir, no hablo de neuropatía, por ejemplo, después les digo neuropatía diabética, vamos a hablar, y les voy a decir, neuropatía diabética es un cuadro en el que hay alteración de la sensibilidad, bueno, que tiene la misma base de lo que vamos a hablar ahora, pero lo que me estoy refiriendo ahora no hablo de eso, sino que estoy hablando de que todos los órganos del cuerpo, van a tener una alteración en su funcionamiento porque las neuronas no están funcionando bien. Entonces, ese daño de la neurona es el otro fundamento de lo que va a pasar. Es decir, las dos cosas son microangiopatía diabética y neuropatía en general. Que van a traer, estas dos cosas, van a traer entonces las complicaciones de la diabetes, que ahora le damos nombre de los órganos o de lo que afecta. Y entonces decimos, o de los sistemas que afectan. Entonces decimos, lo que se dice habitualmente. ¿Qué trae la diabetes? La diabetes se caracteriza por nefropatía, neuropatía, renopatía. O sea, enfermedad del sistema nervioso, la enfermedad renal y la enfermedad oftálmica. ¿Está bien? Retinopatía. ¿Está bien? Que después, la retinopatía, vamos a ver que es una de las partes de la enfermedad oftálmica. Porque durante la diabetes no se afecta solo la retina. La retina es una de las cosas que se afectan. Se afecta también el cristalino, se afecta también el músculo ciliar. O sea que no es lo único que se afecta la retina. Pero cuando uno describe diabetes inicialmente, dice retinopatía, neuropatía, nefropatía. Las tres cosas que la caracterizan. Ahora, ¿son las tres únicas cosas que pasan? No, no son las tres únicas cosas que pasan. También viene asociada a la diabetes con alteraciones metabólicas generales, con dislipidemias, con aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. No se me duerma, Lipis, vamos, despierte. Bueno, entonces, decía, viene asociada con lesiones múltiples, entonces, o con alteraciones múltiples que vamos a ir tratando de descifrar un poquito en algunos aspectos. Entonces, esto respecto de el desarrollo de las complicaciones. Y entonces ahora mencionamos alguna y la describimos un poco para entenderla. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos, por ejemplo, vamos con la nefropatía. La nefropatía, ojo, para desarrollarse, una cosa que aclaro, para desarrollarse estas complicaciones se necesita un largo plazo. ¿Y un largo plazo con qué? Con hiperglucemias ese largo plazo. Por eso, la tarea es que el paciente no tenga las glucemias elevadas. Lo repito 100 veces. La tarea es que no tenga las glucemias elevadas el paciente. Tener las glucemias elevadas es lo que genera las complicaciones. Un paciente diabético controlado con glucemias relativamente normales, las complicaciones las puede desarrollar de forma muy tardía o no desarrollarlas. Motivo por el cual la glucemia es la estrella, digamos, y la que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces nefropatía diabética, que se desarrolla en muchos años, por supuesto. ¿Qué pasa en la nefropatía diabética? Bueno, lo que va a pasar inicialmente es que, claro, el riñón es un órgano cuya función está relacionada directamente con los vasos sanguíneos. O sea, el riñón no solamente tiene que estar bien irrigada la célula para vivir la célula, sino que la función del órgano
depende de la circulación sanguínea dentro del mismo. O sea que para que se produzca la función renal de filtración glomerular, tiene que haber vasos sanguíneos que tengan un filtro normal. Es decir, que haya un filtro que esté funcionando bien. ¿Y el filtro de qué está hecho? De vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo del filtro está embebido en una sustancia fundamental, en una matriz extracelular que se llama mesangio, que también funciona de filtro. Bien, y a su vez, eso, bueno, está cubierto por podocitos, pero tanto el mesangio como el vaso sanguíneo son sitios donde la glicosilación enzimática modifica la estructura tanto del mesangio como del vaso sanguíneo. O sea, las dos estructuras son modificadas, por la glicosilación no enzimática, por los productos, perdón, de glicosilación no enzimática. ¿Eso qué hace? Hace que se genere, en primer término, ya el depósito se genera una alteración en la barrera propiamente dicha. La barrera de filtración ya se ve modificada de por sí por los productos de glicosilación no enzimática, lo que ya es un problema de por sí, ¿cierto? El primer problema que tenemos con el riñón es que ya en estadios iniciales, con la acumulación de productos de glicosilación no enzimática en el mesangio y en la membrana de filtración del propio, que es formada por el endotelio y la membrana basal, o sea, en la membrana basal suelen depositarse productos de glicosilación no enzimática, ya eso modifica la función de barrera. ¿De acuerdo? Un segundito. Bueno, entonces ese ya es un motivo por el cual se produce daño renal. Pero esos productos de glicosilación enzimática no son inertes, sino que van a generar una reacción. Entonces, bueno, vamos a hacer así, porque ya faltan 2 minutos, está bien, y yo tengo una cosa acá que hacer. Nada, seguimos la próxima vez, porque se está por cortar, faltan 2 minutos, y yo estoy pendiente de lo que tengo que hacer y no vale la pena. Entonces, bueno, por ahora nos quedamos con el riñón, y que los productos de glicosilación no enzimática se depositan, y que además no son inertes. Hasta ahí quedamos. No son inertes y quedamos ahí congelados. No son inertes y quedamos congelados. Ahora trato de no quedarme congelado de nada porque después me pasan la imagen mía. Bueno, nos vemos la próxima, que será el día miércoles a las 13 horas. Bárbaro, descansen, que pasen un lindo fin de semana, descansan de mí hasta el miércoles. Listo. Perfecto. Ella de los stickers. ¿Qué cosa? Sí, los stickers, claro, perfecto. Muy gracioso, jaja. Bueno, a ver, finalizar, ahí finalizamos, listo. Bueno, chao, profe, gracias.